Tobar y Carlos Aguirre Romo, que ya nos acompañan en la mesa de miércoles, en Mesa de Maestros Periodistas. Jesús Escobar, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Manny, mi querido Carlos? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer acompañarlos, estar con ustedes. Para mí, lo saben, es un placer. Muy buenas tardes. Muchas gracias, estimado Jesús. Carlos Aguirre, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, mi querido Manuel, mi querido Jesús, un placer también estar con ustedes. Un saludo a todo el auditorio desde la capital del estado de Zacatecas, todavía con un poquito de fresquecito, pero muy agradable. Se agradece, sobre todo en regiones como la de Tabasco. Carlos Jesús, Palacio Nacional, un evento que no tiene punto de comparación en lo que va del sexenio. Tampoco creo que la respuesta por parte de las autoridades habría sido la misma en otros sexenios como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, pero algo es cierto, Jesús, se robó la nota por lo menos del día en las campañas presidenciales, por lo que sucedió hoy en Palacio Nacional, donde la tesis es presuntos normalistas de Ayotzinapa protestan en Palacio Nacional, tiran la puerta de Palacio Nacional y pues se desata el caos mediático. Jesús, desde tu punto de vista, ¿qué pasó hoy o en su defecto, qué querían que sucediera el día de hoy? Fíjate, hay que puntualizar algo, querido Manny. Los padres de los estudiantes de Ayotzinapa que están apostados en el Zócalo ya reconocieron que estas personas son integrantes precisamente de su movimiento. Incluso el propio Vidulfo Rosales hace referencia a ellos como estudiantes también de la Normal Rural. Entender las protestas o la forma como ellos protestan nos obliga a hacer un poco de historia y nos encontramos que así son las maneras de protestar de los normalistas de Ayotzinapa. Basta recordar lo que ha pasado en este regimiento militar número 41 que se ubica precisamente en aquella zona de Guerrero, en donde han utilizado también algún tipo de unidad móvil, han lanzado piedras, palos y demás. Yo, más allá de irme con esta forma de protesta por parte de este grupo, yo me centraría en 3 puntos que para mí son fundamentales al hablar de Ayotzinapa, que es una herida abierta definitivamente. Uno, que no olvidemos que los responsables de Ayotzinapa son Enrique Peña Nieto y el general Salvador Cienfuegos. Ellos fueron quienes tomaron la determinación de desaparecer a estos jóvenes y de tapar la actuación por parte del ejército mexicano. Salvador Cienfuegos nos mintió en la cara a todos los mexicanos cuando a nivel nacional dijo no había elementos del ejército cerca, lo cual fue completamente desestimado cuando empezaron las investigaciones independientes. Enrique Peña Nieto creó toda esta verdad histérica para tapar una gran verdad. Es decir, creas una gran mentira para tapar una gran verdad, la participación directa del ejército en el crimen organizado. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas, el general que en un principio fue detenido y después puesto en libertad para llevar su proceso, un hombre muy cercano, por cierto, a Salvador Cienfuegos, que incluso Salvador Cienfuegos lo metió en la lista, no de recomendaciones para ser titular de la defensa después de él. Este general Rafael es un tipo bastante, pero bastante señalado. ¿Por qué? Por tener el control del crimen organizado en toda esa región. No es que él le respondiera a Guerreros Unidos. Guerreros Unidos le respondía a él precisamente, y eso es lo que había que evitar a toda costa, el involucramiento del ejército literalmente en lo que es de economía criminal y en el estado clandestino y profundo. Me parece que eso es un punto que no podemos dejar de lado. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de Ayotzinapa? De ahí partimos al tema de Morena y Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó al poder, incluso desde su campaña, puso el tema de Ayotzinapa en el centro y no lo ha dejado de lado, ¿eh? Eso hay que decirlo, ha sido prioridad para su administración y hubo avances importantes. Yo difiero completamente con la gente cuando me dice, es que no hay avances. Claro que hay avances. Uno, se desmontó la verdad histórica. Es cierto, el grupo de expertos independientes lo había hecho, pero tuvo que llegar el Estado mexicano con Alejandro Encinas para decir de manera enfática, es un crimen de Estado. Para ir detrás de este general, para ir detrás de otros militares que están detenidos. Es decir, avances sí hay. El señalamiento de que fue el Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto, que hubo participación del ejército, no es cosa menor. No se puede desestimar tan fácilmente. Ahora, ¿es suficiente para los padres de los estudiantes desaparecidos? Por supuesto que no. No lo va a hacer hasta que no vean en la cárcel a Peña Nieto y a Salvador Cienfuegos,
que son los responsables, las cabezas precisamente de este crimen. Todo lo que suceda antes va a ser insuficiente. Ellos hablan precisamente de que el ejército tiene que dar esa información. Para ellos es fundamental que se dé, pero el ejército no la quiere dar porque el ejército quiere evitar que se le juzgue como una institución involucrada en este tipo de actos y prefiere que haya un juicio de manera individual por cada uno de los involucrados. Y ahí parto al tercer punto, que me parece que es fundamental. Bueno, antes para concluir el segundo punto, coincido contigo en algo, que López Obrador tomó una decisión muy bien pensada y muy bien ejecutada. No hubo ningún tipo de rasgo de represión, no hubo ningún tipo de acción por parte de los elementos de la policía militar que estaban presentes en Palacio Nacional. Hubo una plena libertad de expresión y eso, aunque haya gente que lo quiere minimizar, no es poco, y menos en un país como este, en el cual hemos vivido constantes actos de represión. ¿Qué es lo que pasa? El presidente de la República llegó hasta donde podía llegar y eso es algo que ha generado mucha inconformidad incluso en sectores de la izquierda. El presidente ha hecho una defensa del ejército, lo cual también ha molestado a otros grupos involucrados directamente en el caso Ayotzinapa. Pero yo sí soy de la idea que Andrés Manuel López Obrador, con el pragmatismo que él tiene, con la experiencia que él tiene, estuvo en medio de dos realidades. Si yo avanzo más directamente en ese estado profundo, arriesgo la gobernabilidad del país, porque contrario a lo que mucha gente cree, y por supuesto se vale diferir en todos los sentidos, el ejército mexicano hay que dejarlo de romantizar. En el ejército mexicano se hace política, y particularmente por este grupúsculo de generales que desde hace mucho tiempo están insertados en el mismo complejo militar industrial, que no es ninguna leyenda urbana ni conspiracionista, ni mucho menos, que ejerce un poder desde los mismos Estados Unidos en torno incluso al aspecto económico. Entonces, por supuesto que el presidente de la República sabe muy bien que avanzar directamente hacia ese grupo es poner en riesgo una estabilidad en el país. Y tienes que tomar determinaciones y decisiones. Por supuesto que para todos nosotros, y me incluyo, ver en la cárcel a Peña Nieto y a Salvador Cienfuegos por el crimen de Ayotzinapa es uno de los máximos deseos que pueda haber, porque son los responsables de lo que pasó esa noche. Pero ¿qué tanto te puede llevar a generar una inestabilidad mayor en el país cuando sabes que hay un grupo de militares o de generales que desde hace mucho tiempo se mandan solos? Hay que recordar tan solo para ello el caso de la alternancia con Vicente Fox Quesada. Cuando Vicente Fox y Santiago Krill le piden al ejército que reprima a los campesinos de Atenco, y el general Vega, quien era el titular de la Defensa Nacional, le responde que no, que le pongan por firmado la orden. ¿Para qué? Para que la historia, cuando pase algo, ellos la puedan enseñar. En ese momento mucha gente destacó la labor del general Vega. Lo que no entendíamos que era el primer ejemplo de un ejército que sus mandos superiores se mandaban solos y tomaban determinaciones por encima incluso del poder civil. Entonces existe este grupúsculo que forma parte de este estado clandestino, de este estado profundo, que a pesar del cambio de gobierno y la llegada de un tipo bien intencionado y honesto como es Andrés Manuel López Obrador, porque a mí me queda muy claro que el presidente de la República quiso llegar hasta el fondo de Ayotzinapa, ese estado clandestino, ese estado profundo, impide muchos cambios en este país y sigue operando. Y es capaz de muchas cosas que no queremos ver muchas veces los ciudadanos, pero que pueden generar inestabilidad, que tienen una violencia política controlada, que tienen presencia en medios de comunicación, que tienen capacidades más allá de nuestras fronteras, que tienen vínculos con agencias norteamericanas de inteligencia. Es decir, no es cualquier cosa Ayotzinapa. Yo creo que el gobierno llegó hasta donde pudo llegar y en ese sentido es la frustración que existe hasta, incluso lo diría de esta manera, en el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque Correcto. para mí me queda clarísimo, una, que hay avances en Ayotzinapa que no se hubieran dado jamás en otro lugar, en otro gobierno, y que a final de cuentas el presidente llegó hasta donde pudo llegar sin arriesgar la estabilidad de este país, que a final de cuentas es algo importante, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Carlos, tus impresiones sobre lo ocurrido el día de hoy. Me llamó mucho la declaración del abogado también, que en entrevista con Ciro Gómez Leiva dice que pues había que meterle punch, nitro a esta situación porque solamente quedaban 7 meses de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos. Me parece algo muy nado sincronizado que arrancando las campañas electorales, esta campaña por la presidencia de la República,
pues haya existido este tipo de situaciones. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron en años pasados? ¿Por qué no se lo hicieron a Peña Nieto? ¿Por qué no se lo hicieron a Ángel Eladio Aguirre allá en Acapulco, en Guerrero? Perdón, ¿por qué no se lo hacen al PRI de Guerrero? ¿Por qué no se lo hacen a las oficinas del PRI, del PRD y del PAN? Porque van a vandalizar la Lotería Nacional, porque van a vandalizar Palacio Nacional, porque van a vandalizar la Secretaría de Gobernación. Y en el momento en el que llegan un grupo de personas que presuntamente son estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa, llegan con una camioneta de la CFE, tenían los logotipos, a romper la puerta, vandalizar ahí, y me llamó mucho la atención en esos momentos, Manuel, porque si ustedes lo ven, chequen cómo la mayoría de todos esos jóvenes traen vestimentas que no se utilizan en un estado tan caluroso como es Guerrero. Vean cómo ustedes, por las propias condiciones climatológicas que hay en Ayotzinapa, perteneciente al estado de Guerrero, cómo la mayoría son de tez blanca, no son morenitos. Y no lo estoy haciendo de manera despectiva, es el análisis, porque por las propias condiciones la madre natura es muy sabia y bueno, pues a quienes viven en lugares donde hace muchísimo calor, pues para proteger por muchas cosas, pues la gente es de piel morenita, los blancos no durarían mucho allá. Y me llama la atención, aparte de la vestimenta, que son vestimentas, la mayoría pues se ven de un cierto precio, no es ropa sencillita como la que se utiliza en estos lugares muy calientes, y mucho menos por estudiantes como los de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, y lo digo con mucho respeto. Me fijaba yo rápidamente en la vestimenta y veía yo que la mayoría, Manuel, Jesús, traían tenis de marca. ¿Quién les pagó el viaje? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué en el momento en el que estaban vandalizando Palacio Nacional, por qué estaba el abogado de los padres de los 43 jóvenes en desaparición forzada, que ya lo dijo Jesús, lo declaró Encinas, una desaparición forzada, es una desaparición de Estado? ¿Por qué estaba en ese momento muy casualmente dándole una entrevista a Ciro Gómez Leiva? ¿Por qué, si tienen gente de fórmula en las mañaneras, no les avisaron? ¿Por qué Ciro Gómez Leiva no le preguntó nada a este personaje? Porque ya desde hace mucho tiempo ya se grilló el movimiento. Lamentablemente para los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mis respetos para ellos, mis respetos para los jóvenes que están desaparecidos. Encinas, en su momento, el propio López Obrador lo dijeron con todas las precauciones y con esta geometría de la palabra que utiliza López Obrador, por eso habla tan despacio, pues se los dijo, y ya lo dijo públicamente, y lo dijo Encinas en su informe. Lamentablemente los jóvenes ya no están con vida. Se ha ido muchas veces, porque los hemos visto entrar y salir de Palacio Nacional. Cuántas veces han querido hablar con el presidente López Obrador, los ha recibido, los ha mandado convocar el presidente López Obrador, pero de un tiempo a la fecha, quien se resistía a entrar a Palacio Nacional, a estas mesas de diálogo, era precisamente el abogado que ahora estaba con Ciro Gómez Leiva. Este abogado que ha sido señalado por el presidente López Obrador de presuntos vínculos con Álvarez y Casa, un represor. Hay que recordar que cuando le hicieron uno de los dos fraudes electorales a López Obrador, estaba en la de Derechos Humanos Álvarez y Casa, y pedía al gobierno federal en ese momento que retirara el plantón de López Obrador en el 2006, y ya sabemos cómo se retiraban los plantones en tiempos de Calderón, Hinojosa, de Fox, de Enrique Peña Nieto. Así es que todo esto me parece, en el análisis, Manuel, Jesús, ya está no politizado, está grillado, y esto, como dice López Obrador, cuando no suena lógico, suena metálico, porque sabemos que cuanto más se alarguen este tipo de procedimientos, pues empiezan a entrar financiamiento de todos lados. Ahora los están pues claramente utilizando la oposición, porque no son las formas de hacer las cosas, porque nadie les ha impedido el diálogo, nadie les ha impedido llegar, nadie les ha impedido manifestarse. Hay un plantón ahí de algunos días, una semana o más, afuera de Palacio Nacional por parte de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Y a todo esto, ¿por qué no las exigencias al PRI, al PAN y al PRD? Porque pues Peña Nieto era el presidente de la República, Ángel Eladio Aguirre era el gobernador priista, pero con los colores del PRD allá en Guerrero, y el PAN
pues seguía y siguen calladitos, calladitos, calladitos. Se les olvidó que tenemos un presidente humanista, que tenemos un gobierno humanista, que nunca va a reprimir, que no va a hacer víctimas a nadie de estas personas. Pero ¿por qué romper de esta manera el diálogo? Porque se estaba pidiendo con Ciro Gómez Leiva el que quieren dialogar, pero con estas maneras se les ha entregado, también hay que recordarle al auditorio, vean ustedes, gracias a producción, ni perdón ni olvido, están ahí con todos los destrozos que hicieron a un monumento histórico, por cierto, como lo es Palacio Nacional. Pero ¿qué ha denunciado el presidente López Obrador? Un gobierno que ha invertido millones de pesos en la investigación, que ha tratado de llegar hasta las últimas consecuencias y que desde el Poder Judicial le han puesto diques, porque hay que recordar que fueron jueces los que liberaron a varios de los delincuentes de esos cárteles, que los dejaron en libertad. Hay que recordarle al auditorio que muchos involucrados han muerto supuestamente de manera natural o en accidente, y otros han sido asesinados, que hay gente de rango alto en el ejército mexicano detenidos, que está el exprocurador de justicia, Jesús Murillo Caram, detenido, y que han tratado de liberarlo desde el Poder Judicial. Así es que la situación me parece que tiene muchos tintes, muchísimos tintes políticos, y que nada tiene que ver precisamente con el esclarecimiento, porque termino, López Obrador convocó a los padres de familia, les presentaron sin testar los expedientes para que supieran todo lo que se había dicho, todo lo que se había investigado, y el abogado de los padres de Ayotzinapa les dijo que no quisieron leerlo, no se quisieron llevar los expedientes. Entonces, ¿cuál es la situación? Grilla y dinero, política. Muchas gracias, Carlos. El tema de seguridad, básicamente, Jesús, Carlos, el tema de seguridad es uno de los grandes pendientes que también va a estar dentro de la agenda política de ambas candidatas a la presidencia de la República. De hecho, creo que ya tenemos una visión muy clara de lo que ambas están proponiendo. Me llamó mucho la atención un intercambio que hubo anoche entre Arturo Saldívar, ministro en retiro, y Rubén Moreira, ¿no? Ambos parte de los gabinetes o de los equipos de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez respectivamente, y Saldívar hacía un análisis que creo que es digno también de análisis, Jesús, sobre este asunto, ¿no? de la megacárcel estilo Bukele, Salvador, que está rondando en la mente de Xóchitl Gálvez. Pero antes, parte de este discurso de Saldívar. De derecha calderonista. Frases vacías, totalmente inconexas, y voy a las pruebas. Primer punto, rescatar a las Fuerzas Armadas. Vamos a reenfocarlas al combate a las organizaciones criminales más violentas. ¿Cómo? Aquí nos acaban de decir, hay que combatir al crimen. ¿Cómo? Los cómo es el tema. Para nosotros no es un tema de guerra, es un tema de construcción de paz. Dice en el punto 5, contener y reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas. Perfecto. ¿Cómo? Siguiente, construir 3 nuevas megaprisiones. ¿Desde cuándo acá las megaprisiones solucionan el problema de seguridad? Prisiones de máxima seguridad hay en México. Esa no es solución. Antes hay que combatir la impunidad y después ya que se investigue, haya inteligencia, se detenga a la gente, se hagan las carpetas, se le procese, se le sentencie, y entonces, hasta entonces, las megaprisiones. La Guardia Nacional. Dijo el viernes la candidata que iban a pasar de 100 a 500,000. Hoy ya dicen que de 100 a 300,000 en la Guardia Nacional. ¿Dónde los van a preparar? ¿Con qué recursos? ¿Cuándo va a estar lista? Nos llevó 5 años tener más de 100,000 elementos en la Guardia Nacional. No, pues cuando ya en 5 años, 6 años. ¿Y para qué? No se trata nada más de tener más elementos. Firmar Tratado de Seguridad de América del Norte, entregarnos a Estados Unidos en el tema de seguridad, la agenda entreguista del PRI, del PAN de siempre. Esto no es un programa ni es un proyecto, son una serie de ideas, de ocurrencias totalmente desconectas que no dan una lógica. Vamos a combatir, es la guerra de Calderón. Claro, después de que a la candidata Xóchitl Gálvez le dicen que es la guerra de Calderón, sale a decir, no es la guerra de Calderón. Como se toma una foto con Calderón, le critican la foto y entonces, no, yo me deslindo de Calderón. Así como su campaña le está manejando un calderonista de guerra sucia, esto también es Calderón, es García Luna, y eso ya demostró el fracaso. Esta política es la que nos tiene
cómo estamos en materia de seguridad. Nosotros proponemos justicia, seguridad para avanzar hacia la paz en el país, la consecución de paz, pacificar al país, no hacer propuestas populistas de derecha para tratar de infundir miedo cuando la gente hoy en México, de acuerdo también al INEGI, tiene el nivel de felicidad más alto desde que se registra esa postulación. Populismo de derecha, lo llama Arturo Saldívar. Jesús, ¿es populismo de derecha el decir que hay que crear cárceles? No, bueno, no solo cárceles, megacárceles, ¿no? Que es ineludible hacer la comparación con lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, o incluso fue una propuesta bastante similar la que tuvo en su momento la que hoy es ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, también de crear una megacárcel muy similar con las características que propone Xóchitl Gálvez. ¿Cómo ves las propuestas de estrategia de seguridad de ambas candidatas, Jesús? Pues mira, de entrada la de Xóchitl Gálvez es Felipe Calderón. No perdamos mucho el tiempo en la definición. Está hablando de construir megacárceles cuando las cárceles han quedado claro que en este país no funcionan para mejorar las condiciones de seguridad. Ni siquiera es una opinión, es información. Hay que ver el porcentaje de personas que están cumpliendo condenas que son inocentes o que están ahí por ser pobres. Porque no olvidemos que la estrategia de seguridad dictada desde los Estados Unidos a partir precisamente del gobierno de Carlos Salinas de Gortari con la mentada guerra en contra del narcotráfico, se fue profundizando en nuestro país hasta llegar a los episodios verdaderamente trágicos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. Una estrategia que es intervencionista totalmente por parte de la Unión Americana y que lejos de garantizar una tranquilidad, lo que busca directamente es criminalizar a la pobreza. Lo que busca es despojar recursos naturales. Entonces, el hecho de que Xóchitl Gálvez se saque sangre del dedo, ande pintando las paredes, presente una iniciativa de este tamaño, de construir cárceles, de ahora sí, dice ella, con ese discurso bravucón, ¿no?, por parte de la derecha, ahora sí le voy a pedir a la Guardia Nacional que enfrente a los criminales como si no lo hubiera hecho la Guardia Nacional. Lo único que hace es recordar la estrategia de Felipe Calderón Hinojosa y responder precisamente a las demandas de los grupos de la Unión Americana que están en disputa también por el poder político en aquella nación, quienes abiertamente los republicanos han dicho, preferimos a alguien que tenga la visión de Calderón de aquel lado de la frontera para combatir al narcotráfico. ¿Y por qué lo prefieren? Porque la guerra es un negocio y Calderón era famoso precisamente por fomentar una guerra, en este caso la ramificación llamada guerra contra las drogas, pero que parte de una economía criminal. A mí me parece que Xóchitl Gálvez mostró precisamente en todo su esplendor, lo que es ser una política de derecha en este país cuando habla de seguridad. Más mano dura en contra de la delincuencia, pero la gran pregunta es, ¿quién es la delincuencia para ellos? ¿Quién va a combatir realmente a la delincuencia? La paz solamente, mi querido Manuel, mi querido Carlos, querida audiencia, la paz solamente se consigue con más paz, aunque no parezca esto muy coherente, así es. Y esto se logra atendiendo a las causas. Yo siempre cito una cifra que hasta el momento nadie de la oposición ha querido tocar. ¿Por qué? Porque no les conviene, y que son las mismas cifras. El origen y fuente es la misma cifra que es el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional. Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador va a acabar este sexenio como el de más muertes en toda la historia de nuestro país, pero hay que analizar a fondo. Felipe Calderón recibe 10,000 muertos al año, 26,000 lo deja. Peña Nieto de 26,000 a 36,000. Andrés Manuel lo recibe en 36,000, lo deja en 30,000. ¿Quién es el que realmente su estrategia ha funcionado? Pues la de Andrés Manuel López Obrador. Ahí están los datos, insisto, ni siquiera es que estemos opinando. Ahí están precisamente los números. Entonces, ¿a quién no le conviene que haya paz en México? ¿A quién no le conviene que México pueda desarrollarse como tal? ¿A quién sí le conviene tener sometido a este país? A los mismos a los que fue Xóchitl Gálvez en cárceles a los Estados Unidos para ofrecer el territorio nacional. Por eso, en ese sentido, me parece que la propuesta de Claudia Sheinbaum, sin el afán, por supuesto, de tratar de influir en el voto de nadie, ni mucho menos, sino en un análisis y opinión sobre estrategias de seguridad, me parece claro que la estrategia de Claudia Sheinbaum, uno, es mucho más realista, está mucho más apegado a lo que realmente necesita este país, que es justicia social,
porque mientras no se combatan las asimetrías, mientras no se aplique la justicia social en la política económica y la política de seguridad, esto es cíclico. Eso hay que dejarlo muy en claro. Entiendo perfectamente que una familia víctima de la violencia me va a decir, oye, a ti no te han matado a alguien, a ti no te han secuestrado a alguien, a ti no te han levantado a alguien, no queremos abrazos, no queremos balazos, pero tampoco se ha vivido de abrazos y de balazos. Simple y llanamente no se ha caído en las masacres que se dieron en el gobierno de Peña o en el gobierno de Calderón. Simple y llanamente no se les ha dejado el gatillo libre a elementos del ejército mexicano o en este caso la Guardia Nacional. Simple y llanamente no se ha permitido, por supuesto, que haya este tipo de acciones por parte de la DEA y de la CIA, porque ese es otro concepto muy interesante. Xóchitl Gálvez, y este es un punto que me parece que no se le ha analizado a fondo, y ofrezco disculpas si alguien más tiene una información mayor por la expresión que voy a dar. Cuando habla de las aduanas, Xóchitl Gálvez, desde mi punto de vista, está ofreciendo la soberanía nacional. Es decir, una cooperación aduanera con Estados Unidos. Mucha gente me decía cuando hice ese comentario en X, no, es que es algo normal, se ha dado en otras ocasiones. Sí, pero se da bajo las condiciones del país de origen. En este caso se daría bajo las condiciones del país vecino. Y en un concepto en donde la DEA y la CIA, así como la Secretaría de Seguridad Nacional, intervienen directamente en una situación de esa naturaleza, es entregarles el control de nuestras aduanas, y eso aquí en China se llama entregar tu soberanía. Y eso aquí en China es darle gusto a un personaje como Donald Trump y sus seguidores de Donald Trump de permitir precisamente que se cruce la frontera de una forma o de otra. Y eso también es darle gusto a personajes como Fox y Calderón, que abiertamente han dicho en el tema del narcotráfico, no hay que buscar la soberanía. Y eso es la gran hipocresía de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es el mayor traficante y consumidor de droga, que, insisto, ha hecho de la guerra del narcotráfico una guerra intervencionista. Un dato, nuevamente, Afganistán. Cuando en Afganistán gana un partido el poder que no era proestadounidense y derrota a un gobierno proestadounidense, de repente se acercó la CIA a la agencia de inteligencia pakistaní, crearon a este grupo de guerrilleros muyahidines, los financiaron, se enfrentaron directamente al gobierno, le pidió ayuda a la Unión Soviética, posteriormente aparece hasta Osama Bin Laden en el escenario, pero más interesante en este tema, para no desviarnos, Afganistán antes de este suceso no era un jugador importante en la producción de heroína, después del mismo se convirtió en uno de los más importantes. ¿Qué hay abajo del suelo de Afganistán? Gas. Podemos irnos a Nicaragua, lo que pasó cerca con los famosos contras nicaragüenses, que en México estamos involucrados directamente con ellos, con la preparación del ejército norteamericano en el famoso rancho Veracruz. Podemos irnos a la avioneta del Chapo Guzmán, que se cayó con droga, y esa avioneta de la que servía la CIA para trasladar presos políticos. Podemos hablar de muchas cosas en materia de seguridad, que lo único que refleja en el caso concreto de Xóchitl Gálvez es que está ofreciendo nuevamente al país y le está ofreciendo a la DEA y a la CIA que vuelvan a hacer de México un territorio en disputa. Mucha de la violencia que vemos en este momento en México, sin minimizarla, sin escatimar absolutamente nada, sin dejar de cuestionar errores que se hayan podido cometer en el actual gobierno, mucha de esta violencia es provocada por ese mismo estado profundo que mencionábamos en el anterior comentario. Un estado profundo que ve ciertas situaciones, ciertos escenarios como sacrificables y que es capaz de llegar a este tipo de niveles brutales completamente en contra de una nación. Xóchitl Gálvez lo que está ofreciendo es regresar precisamente a un escenario en donde Felipe Calderón Hinojosa es la sombra permanente de esa estrategia. Caso contrario, es lo que sucede con Claudia Sheinbaum, que está ofreciendo una continuidad de una estrategia, insisto, que ha funcionado. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, pues sinceramente su estrategia es legalizar la droga. Es interesante discutir el enfoque prohibicionista de la misma, pero me parece claro que hoy por hoy, si hay una propuesta clara y concisa para profundizar al respecto, es definitivamente la de Claudia Sheinbaum, mientras que la de Gálvez, perdón que lo diga así, pero son simples ocurrencias, pero ocurrencias muy peligrosas porque provienen de personajes netamente criminales. Y una situación de tal tamaño, Carlos, no está para improvisaciones ni para ocurrencias como las define Jesús Escobar. Así es, inclusive agregando unos datos más a estos que ha aportado ya mi querido Jesús, hay que recordarle al auditorio que Xóchitl Gálvez habla de una oficina binacional que se haga cargo de las aduanas. Entonces es un modelo entreguista como el que siempre ha tenido el PRIAN, donde pretenden que estas oficinas como la DEA, la CIA, operen con toda impunidad, como ya también lo comentó Jesús. Quiero agregar también a este tema
que hay que recordarle al auditorio que en tiempos de Calderón, de Peña Nieto, los más recientes, se maquillaban las cifras. Y las cifras que conocemos, que les acaba de mencionar Jesús, según el Secretariado de Seguridad Pública, se habla de los miles que hubo con Calderón y con Enrique Peña Nieto, pero eso es la información que el propio gobierno dio a conocer de manera mínima. Siempre minimizaban las cifras. ¿Cuáles son las cifras reales? ¿Cuáles cifras son las cifras reales? Porque esas nadie las conoce, porque el Instituto Nacional de Acceso a la Información las tiene bajo llave. Se habla de miles y miles de documentos que no se quieren dar a conocer, que se han pedido tanto del gobierno de Calderón como el de Peña Nieto, y el INAI los tiene hasta por allá del 2030, más adelante del 2030, que los desclasifiquen y los den a conocer. Aquí en Zacatecas, lo he comentado mucho también en este espacio, en Zacatecas, al que era el procurador, después fiscal, acaba de salir, pero era procurador general de justicia, precisamente en el gobierno de Peña Nieto. Aquí en Zacatecas estaba el verde ecologista, luego priista Miguel Alonso Reyes, muy amigo de Alito Moreno, y el fiscal universitario Francisco Murillo Ruiz Seco comentó ante la presión de los medios de comunicación, principalmente independientes, dijo que Miguel Ángel Osorio Chong, que en ese momento estaba como secretario de Gobernación, les había dado la orden a todos los procuradores y los pocos fiscales que ya había en la República que no se hablara por persona, sino que se acumulara en carpetas de investigación. Una carpeta de investigación de un hecho puede tener 20, 10, 15 muertos o puede tener uno. Y se hablaba de la carpeta, no de todos los involucrados en esos temas. Por eso creo que es importante que tenga el dato el amable auditorio, porque si están las cifras y ahora se está demostrando que está bajando con la estrategia que tiene López Obrador de atender las causas, ¿cuál fue el resultado de las masacres que se dieron? Inclusive ejecuciones extrajudiciales. Hay que recordarle al auditorio con Peña Nieto, Tlatlaya, Tanuato, Apatzingán, todo lo que se hizo con Felipe Calderón Hinojosa. ¿De qué sirvió? ¿Cuándo bajaron los índices de la delincuencia? Al contrario, inclusive decían textualmente que parecían como cucarachas que se expandían por todos lados. Pues es obvio, pues las personas les asesinan a sus familiares, aunque anden de delincuentes, pues ellos quieren venganza, y pues el odio lo único que genera es odio. Y yo estoy de acuerdo con Jesús, para poder pacificar hay que llegar a las causas, y para poder pacificar solamente se tiene que hacer con más paz, que Xóchitl Gálvez no es lo que quiere. Ya dijo Xóchitl Gálvez que es algo indigno para el ejército mexicano el estar coadyuvando haciendo escuelas, carreteras, aeropuertos, administrar aduanas, etcétera, etcétera, apoyados con la Marina Armada de México. Y dice que no, que lo del ejército mexicano es que vuelvan a salir con las armas, porque pues es lo que le da, niega las cosas, pero porque alguien que tiene esta enfermedad psicológica que es el ser mitómanos, se creen sus propias mentiras, chichan tantas que luego ya ni saben de lo que hablan. Pues ella lo ha dicho muy claro. Entonces el modelo de seguridad que tiene Xóchitl Gálvez pues es replicar lo mismo que hizo Genaro García Luna desde tiempos de Fox, Calderón y Peña Nieto, porque hizo muchos negocios también en tiempos de Peña Nieto, y es llevar estos 3 sexenios que a los mexicanos pues hay que recordar cómo nos tenían. Ahora ya se está viendo las cosas algo diferente. No estamos a como quisiésemos estar. Por supuesto que en 6 años no se va a cambiar todo esto. Por supuesto que hay que recordarle al auditorio cómo tuvimos expresidentes de la República que estaban en la nómina de la CIA, que estaban en la nómina de la propia DEA, del FBI, principalmente de la CIA, Luis Echeverría Álvarez, Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, se acaban de desclasificar unos documentos, López Portillo, pero pues también se le permitió hacer y deshacer a Salinas de Gortari, a Cedillo, que la familia, el suegro, los cuñados pues eran los que controlaban el narco. Se ha documentado por Paco Cruz también que Enrique Peña Nieto, siendo gobernador en el Estado de México, pues él era a través de un primo el que tenía el control de todo el narco, y siendo presidente de la República igual. Así es que pues hemos tenido bastantes presidentes de la República metidos en el tema. ¿Va a ir Xóchitl Gálvez por ellos? ¿Va a agarrar a los delincuentes, que muchos de ellos están en su partido? Tenemos el caso de Cabeza de Vaca, por poner
por poner un solo ejemplo. Verdaderamente Xóchitl Gálvez va a ir ahí, dice ella que con las leyes en la mano es con lo que quiere arreglar las cosas. Con esta corte que tenemos actualmente, verdaderamente va a meter a la cárcel a Peña Nieto, a Calderón, a Salinas de Gortari, a Tomás Sembrón, a Tomás Herón de Lucio, que lo tiene protegido el Estado genocida de Israel. Entonces no tienen idea, porque nunca tuvieron la necesidad de generar un proyecto, porque siempre se robaron las elecciones, y si no, pues ahí están los casos del IFE y los casos del INE, donde las últimas robos de elecciones pues se lo hicieron. 2012 está documentado a López Obrador, que Lorenzo Córdoba calificó la elección como legal y después multó con casi 1,000 millones de pesos al PRI por lo de Monex Gate, Soriana Gate y todo lo que entró por el lado de Odebrecht. Así es que no tienen proyecto, y como no tienen proyecto, pues no tienen futuro, Manuel Jesús. Muchas gracias, Carlos. En una ronda final, caballeros, lo que soltó Jorge Castañeda Goodman en la hora de opinar, según yo, la tradición, Jesús, era que lo que se decía en el cuarto de guerra se quedaba en el cuarto de guerra, pero no, ahora parece que la nueva tendencia es difundirlo y divulgarlo a nivel nacional. Hay que crearle chismes a Claudia, go negative con Claudia, es lo que dice el exsecretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox Quesada. Y a nivel nacional, Jesús, bueno, parece a tal grado que uno pensaría que tendrían la decencia de por lo menos disimularlo, pero no. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de cosas, Jesús? Y no solamente fue Jorge Castañeda, ¿eh? En el mismo programa, Héctor Aguilar Camín de plano minimiza al pueblo mexicano, minimiza a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, haciendo la comparación con un ensayo de un escritor francés relacionada precisamente a por qué razón un ciudadano acepta a un tirano, acepta someterse a un tirano, no particularmente por interés, por costumbre, por miedo, por intereses creados, esto con la finalidad precisamente de minimizar el apoyo que tiene Andrés Manuel López Obrador, porque para esta élite, querido Manny, querido Carlos, es incomprensible entender lo que pasa con el mexicano y mexicana de a pie. Para ellos es inadmisible que un hombre como Andrés Manuel López Obrador, con sus características físicas, verbales, haya llegado a la presidencia de la República. Lo que ellos no logran entender y comprender, que un factor fundamental para que Andrés Manuel López Obrador sea quien es en la historia de México, es porque la gran mayoría de la población lo ve como uno de los suyos. Se siente representada realmente en la silla del águila. Y tiene todo el derecho la derecha de decir, yo no me siento representada. Mal haría en decir que se siente representada por Andrés Manuel. Lo que está muy mal por parte de este grupo es querernos imponer su verdad de las cosas y vendernos un México que solamente a ellos les benefició, porque lo que vimos antes de 2018 no era una democracia, era una oligarquía, la que tomaba determinaciones en muchos sentidos. Entonces, este hecho de los intelectuales orgánicos, como los definió el maestro Carlos Monsiváis, de esta élite académica que se sienten cruzados por la democracia, Lorenzo Córdoba, Denise Dresser, Castañeda, Goldenberg, Aguilar Camín, es sinceramente patético que defiendan instituciones que nunca han funcionado. Jorge Castañeda es un personaje sumamente cínico, es un capo con Armani, así de sencillo. Es un tipo que fue el asesor de Ricardo Anaya, el peor candidato en la historia del PAN. No hay nadie peor que Ricardo Anaya. Bueno, Josefina Vázquez Mota estuvo mejor. Digo, no sé cómo quede Xóchitl Gálvez, pero Anaya fue lo peor que pudo haber en la política mexicana, con una campaña tan elitista en donde él creía que por salir tocando el ukulele en las noches iba a generar que todo mundo nos lanzáramos a votar por este Manuel Macron a la mexicana. Entonces, el punto es que el señor Jorge Castañeda asesoró a Anaya y así le fue. Jorge Castañeda, como Max Cortázar, como Ricardo Gil Suart, como el propio Javier Lozano, son expertos en guerra sucia, son expertos en campañas sucias, son expertos precisamente en lanzar este tipo de versiones y acciones. Jorge Castañeda era parte del gobierno de Vicente Fox Quesada y posteriormente parte de ese grupo que creó toda la escuela de la famosa frase de un peligro para México. Es un hombre que abiertamente dijo a López Obrador hay que pararlo como sea.
es un tipo que llega a tener un nivel de soberbia y de cinismo que cree de verdad que tiene toda la libertad para expresar ese tipo de comentarios. ¿Están desesperados? No lo sé si están desesperados ya y por eso hablan como hablan. Lo que a mí sí me queda claro es que son una élite totalmente soberbia, totalmente rapaz, que creen que tienen el derecho de expresarse de esa forma. ¿Por qué razón? Porque eso los hace más inteligentes sin darse cuenta que los hace más cínicos y más desvergonzados. Esta declaración de Jorge Castañeda hasta parece que se puso de acuerdo con Vicente Fox, que horas antes dijo, yo sí intervine, pero para que ganara México. Es decir, el cinismo de Fox y de Castañeda no les da para darse cuenta las barbaridades que están diciendo. O sea, no le están haciendo un favor a Gálvez, le están hundiendo, en pocas palabras. Yo no sé si no hay alguien que se acerque y luego aparece Calderón diciendo, ojo, con las propuestas de Xóchitl, que en materia de seguridad son fenomenales. Compadre, no me ayudes, te lo juro. O sea, cuando los estaba leyendo dije, se pusieron todos de acuerdo ya para que ya ganó Claudia, vámonos todos a nuestra casa y se acabó el problema. Pero de fondo sí creo que muestra a una oposición, y con esto concluyo, muy, pero muy peligrosa en una parte. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer lo que sea, y lo que sea es lo que sea, con tal de ganar, o por lo menos evitar el famoso plan C. De ahí precisamente esta decisión de decir, vayan con todo, invéntele chismes, denóstenla hasta el cansancio. Aquí lo que importa es ganar. Y perdón, si tú piensas que esa es una opción de gobierno, estás muy mal. Puedes estar a favor o en contra de Morena. Ese es otro debate. Y podemos debatir la visión de Estado de los dos proyectos. Pero si estamos hablando de una posición tan falta de ética, cuidado, cuidado de verdad por quienes se identifican con ella, ¿no? Capaz de hacer lo que sea con tal para ganar, Carlos. Sí, lo acabo de decir Jesús. Fueron las palabras en aquel tiempo de Jorge G. Castañeda. A López Obrador hay que pararlo como sea. Y utilizó otra palabra más fuerte que inclusive la recordó el presidente López Obrador hoy en la mañanera antes de que se llegara a vandalizar ahí Palacio Nacional. Hay que recordar la historia no muy reciente, pero hay que recordar lo que le sucedió al priista Luis Donaldo Colosio Murrieta. Lo que le hizo, se le llamaba el sistema, lo que le hizo el propio sistema. Ellos siempre en la oposición actualmente hablan mucho y en esos espacios donde supuestamente se analiza y supuestamente están estos intelectuales orgánicos, que bueno, de intelectuales, pues alguien les hizo creer que son intelectuales, ¿no? Si no hubieran asesorado las atrocidades que cometieron en contra del pueblo de México por tantas décadas. Y ellos hablan de magnicidios, ellos hablan de que puede haber cosas muy delicadas. Recordemos cómo los sotanudos del episcopado mexicano empezaron a mover la narrativa en contra de López Obrador, este sujeto que trabaja como obispo en Cuernavaca, un protector de pederastas, sale de un estado para irse a Cuernavaca protegiendo pederastas, entre muchas cosas más, que ahí se las tengo guardaditas, que ya las he publicado, y ahora vuelve a arremeter a salir en contra de López Obrador, y es el común, porque también Sigifredo Noriega Barceló, que trabaja de obispo en Zacatecas, está hablando de que no va a haber una elección limpia, que no va a haber una elección pacífica, que la gente tiene que salir a votar, porque México no le conviene seguir con esta inseguridad. Siguen con el miedo, como lo han hecho desde tiempos de Constantino I de Roma, 325 años después de Cristo, cuando inventó el catolicismo, y siguen generando miedo y generando miedo. Pues, afortunadamente el pueblo está politizado. Así es que, ¿son capaces de llegar a algo? Sí, la historia nos dice que sí. Que se van a detener en algo, no les interesa. No les interesa quien sea, porque con tal de no perder sus privilegios, sabemos lo que han hecho. Hay que recordar al auditorio, siempre los derramamientos de sangre, las guerras, revoluciones, guerrillas que ha habido en México, siempre han sido generadas por la derecha, siempre han sido generadas por los oligarcas, por los conservadores. Siempre son los que han salido beneficiados con tierras, terrenos, edificios, con más dinero, porque antes se iban en los barcos, antes iban en los carruajes a Estados Unidos, iban a Europa en los barcos, hoy agarran avión. ¿Y quién ha puesto siempre la sangre? ¿Quién ha puesto los muertos en la República Mexicana? Ha sido el pueblo. Así es que no es conveniente que esto siga, pero así como ellos gritan mentiras, me gustó esta frase que vi en Twitter, así como ellos gritan mentiras, nosotros hay que gritar las verdades, pero más fuerte, porque no se puede
permitir que sigan con esta narrativa. Ojalá que ganaran las elecciones de manera limpia, pero dije hace rato, no lo saben, no tienen proyecto, no saben cómo ganar elecciones porque nunca han ganado una elección, no pueden ganar una porque no tienen proyecto. ¿Qué le pueden ofrecer al pueblo de México? ¿Más de lo de Calderón? ¿Más de lo de Peña Nieto? En asuntos y hablando de seguridad, en asuntos de economía, ¿qué hay? En asuntos de educación, dice Xóchitl Gálvez, que va a generar un bono para los jóvenes estudiantes que vayan a las escuelas particulares y con ese bono se ayuden para pagar sus estudios. Lo mismo que sucedió con Peña Nieto y con Claudia X González, quieren desaparecer la escuela pública, quieren todo privatizar, por eso a las situaciones no les está funcionando, pero hay que tener cuidado porque hoy también, regresando un poco al origen, a la génesis de este programa, en esta ocasión, me pareció muy sintomático el que algunos reporteras que estaban en la conferencia el día de hoy, ya sabían que estaban afuera y ya sabían que iba a suceder, y preguntándole a López Obrador que si tenía miedo de que algo le pasara, y López Obrador de manera contundente y firme, frontal, como siempre lo hace, dijo, no, yo aquí estoy seguro, y en cualquier parte donde me pare estoy seguro porque el pueblo de México me protege. Entonces, pues está esta narrativa y la historia, con esto regreso a los micrófonos, la historia nos dice que son capaces, sí, porque a ellos no les gusta perder sus privilegios, a ellos no les gusta perder pues ese dispendio, derroche de toneladas y toneladas de dinero, que hoy tenemos vacunas para el COVID, tenemos vacunas para la influenza, tenemos un aeropuerto, tenemos dos, el de Cancún, tenemos línea aérea, tenemos la refinería, se están rescatando las hidroeléctricas, etcétera, etcétera, sin subir impuestos, sin crear nuevos impuestos, y todo ese dinero antes se lo robaban, antes no lo veíamos. Correcto. Carlos, Jesús, yo como siempre les agradezco mucho por este diálogo tan intenso, tan extenso, pero que la gente agradece bastante verlos a ustedes interactuar, teniendo interlocución, pero sobre todo dándonos estos análisis tan sesudos a los que ustedes ya nos tienen bastante acostumbrados. Jesús Escobar, te agradezco mucho, estimado maestro, como siempre, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar al pendiente de tu cobertura periodística en estas elecciones 2024. Antes que otra cosa, mi querido Manny, Carlos, un honor como siempre compartir con ustedes este tiempo. Muchas gracias, querido amigo. Sí, estamos en nuestro canal de YouTube, Jesús Escobar Tobar, así tal cual. Muchas gracias de verdad a todas y todas quienes han estado sumando, quienes apoyan con un comentario, quienes apoyan con un like, quienes apoyan, por supuesto, compartiendo los videos con su suscripción. Muchísimas gracias, porque vaya que nos dejan una enorme enseñanza con cada una de sus opiniones, con cada una de sus expresiones. Ahí regularmente estamos subiendo comentarios a las 11 de la mañana, 8:30 de la noche, 21:30 de la noche. Amén, por supuesto, de otro tipo de contenidos que van apareciendo interesantes, ¿no? Ya sean algunas declaraciones, audios de los políticos, o bien, por supuesto, fragmentos de las entrevistas que hemos tenido. Y en TikTok estamos también subiendo contenido por la noche en nuestro canal de TikTok, Jesús Escobar Tobar. Muchas gracias también de verdad a todos los que ya conforman esa comunidad que poco a poquito también va creciendo, y les agradecemos a ti, mi querido Manny, y a mucha gente que siempre nos han abierto sus espacios para poder promover el nuestro. Así que de verdad, el honor de estar con ustedes y el honor, por supuesto, de departir este tipo de diálogo. A la orden siempre, 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 querido Jesús. Querido Carlos, muchas gracias como siempre, estimado maestro. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Bueno, con toda premeditación, alevosía y ventaja, quise dejar este comentario muy breve, Manuel, Jesús, para el final. Quiero decirles a ustedes dos, al auditorio, que me siento muy contento de participar en esta mesa de análisis con un periodista al que admiro mucho, un hombre tan culto, tan intelectual, como lo es mi querido Jesús Escobar, y con quien para mí igualmente es una gratísima revelación, y que me da mucho gusto que se esté convirtiendo, sea ya un gran periodista, y me refiero a ti, Manuel, porque esas participaciones que estás teniendo en espacios de la prensa corporativa, donde vas y estás arrasando desde el primer momento. Me gustó mucho este debate, porque los datos duros pues son invencibles, y me da mucho gusto, Manuel, porque posiblemente el auditorio sí lo sabe, porque tú lo has comentado, el primer espacio donde
el primer medio donde tú tuviste una participación ya como analista, ya de fijo, de semana a semana, fue precisamente en Carlos Aguirre Informa. Antes nos llamábamos Conecta Zacatecas Radio TV, hacíamos radio por internet, sonaba música casi 24, 23, no 24, 22, 23 horas al día. Y pues ver este crecimiento tan pronto, tan rápido, Manuel, me da mucho gusto, te felicito mucho. E invito al auditorio finalmente que nos acompañen en Carlos Aguirre Informa. Nos encuentra en Facebook, Twitter y YouTube. Transmitimos al mismo tiempo a través de nuestro medio Carlos Aguirre Informa, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y de lunes a jueves a las 9 de la noche. Les invito, ojalá que nos acompañe y nos pueda apoyar a seguir creciendo en nuestras plataformas digitales, Carlos Aguirre Informa, Facebook, Twitter y YouTube, que nos apoye con su like y que se suscriba. Ya estamos a poquitos menos de llegar a los primeros 5,000 suscriptores y bueno, queremos seguir creciendo no solamente en YouTube, también en Facebook y también en Twitter. Muchas gracias, les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Me tapas cada arteria de mi corazón, querido Carlos, con tus comentarios. Te lo agradezco muchísimo. Y también te agradezco mucho a ti, querido Jesús. Un fuerte abrazo a los dos. Nos estaremos viendo, si todo sale bien, la próxima semana. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Son los maestros Carlos Aguirre